Hoy vamos a hacer la torta haragana. Son de esas recetas que te sacan del apuro rapidísimo. Incluso si no sabes cocinar, te va a ser súper fácil. Así que sin más, comencemos. Ya podés ir encendiendo el horno y vamos a colocar 200 gramos de harina leudante en un bols. También podés reemplazarlo por harina común con una cucharada de polvo Royal. Vamos a agregar 200 gramos de azúcar blanca, que también puedes usar azúcar rubia o azúcar mascabo. Y ahora vas a agregar 200 gramos de manteca, que en otros países le dicen mantequilla. Todo esto lo vas a arenar muy bien con la punta de tus dedos, sin darle calor, para que se te forme un arenado bastante perfecto. Te va a quedar así. A esta torta haragana le vamos a agregar manzanas. Yo tengo 3 manzanas rojas, pero puedes ponerlas también verdes. Si te preguntas qué quiere decir esa etiqueta en la manzana, hay un video en el canal que te lo explico y aquí arriba te lo voy a dejar. Vamos a pelar estas manzanas y también las vamos a descorazonar. Luego las vas a cortar al medio y las vas a cortar en tiritas como estoy haciendo acá, pero también las podés hacer en cubitos e incluso rallarlas con un rallador de quesos. Le vas a agregar jugo de limón para que no se oxiden y vamos ahora sí por la parte de los líquidos. En un bol vas a agregar 3 huevos y 200 centímetros cúbicos de leche. Le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Y esto lo vamos a batir ligeramente sin tener que espumarlos ni nada por el estilo. Solamente romper el ligue de los huevos y ya estamos listos para armar nuestra torta. Ahora vamos a preparar nuestro molde, que le vamos a poner papel manteca por debajo. Este es de 23 centímetros de diámetro. Y también vas a aceitar o enmantecar los bordes de este molde. Este es un molde desmontable, pero puedes usar incluso una fuente de vidrio que pueda ir al horno. Sobre la base vas a colocar la mitad de la preparación del arenado y sobre ello vamos a colocar nuestras manzanas. Trata de colocarlas lo más parejas posible para que al corte todos tengan una porción importante de manzanas. También puedes hacer esta torta haragana con peras. Y otras opciones es agregarle nueces y pasas de uvas, pero eso ya te lo dejo a tu elección. Sobre las manzanas vas a colocar canela a tu gusto y si no te gusta la canela no le coloques. Por encima de nuestras manzanas con canela vamos a colocar el resto de la preparación y lo vamos a emparejar muy bien. Y ya con la preparación pareja vamos a agregar los elementos líquidos que teníamos preparados anteriormente. Ayúdate con un tenedor o con un palillo de madera para ir pinchando para que entre todo ese líquido a la preparación. Y luego vas a florear bastante azúcar. Yo en este caso estoy poniendo azúcar rubio, podés hacerlo con azúcar blanco o incluso con azúcar negro. Todo arriba de este molde para que quede una corteza bien crocante al momento de sacarla del horno. Y ya, así la vas a mandar al horno entre 55 y 60 minutos a 160 grados y te va a quedar así de doradita y así de rica. Es una torta húmeda de manzanas muy ricas que no falla. Si te está gustando el video, no olvides dejarnos tu like. Nos ayudas un montón. Suscríbete al canal y activa las campanitas para que te avise cuando subimos más contenido. Y mira qué linda quedó esta torta haragana de manzanas que puedes hacer en un periquete. Sin más, te dejamos con más videos de experiencias R y te esperamos en el próximo video. No sin antes decirte a volar. ¡Chao!